Hola, buenas tardes. Hablar del diálogo interreligioso es hablar de una dinámica de diálogo que hay que entenderla con toda su particularidad. Cuando hablamos de interreligioso, uno se pregunta por ese inter las religiones, de qué está constituido ese inter o interculturalidad, en este caso, interculturalidad que, valga decir, están muy conectadas. Pues ese inter es lo que uno experimenta, por ejemplo, cuando va de una urbe a otra urbe. Cuando va de una ciudad, yo estoy en Santiago y me voy al sur, a Talca, y hago un viaje interurbano. O sea, voy de un lugar a otro y regreso de ese lugar para acá. Tengo que encontrar un vehículo. Hay que vehiculizar ese transporte, ese traslado, ese ir y venir. Bueno, ese inter de la interreligiosidad es y debe ser reconocido como diálogo. Diálogo. El diálogo es precisamente el vehículo, o llamémoslo de otra manera, el marco ético desde el cual hago la maravillosa aventura de apertura, de humildad y de simetría para abordar y acercarme a una religión distinta o a una cultura distinta. Entonces, decir interreligiosidad es decir ya diálogo implícito en la expresión interreligiosidad. Pero cuando decimos diálogo interreligioso lo hacemos explícito, porque existe la plurireligiosidad o existe la pluralidad de religiones que yo reconozco o hago el primer paso importante de reconocer. Hay otras religiones. Y en ese reconocer, reconozco su validez, su autonomía, su legitimidad. Entonces, advierto que existe la pluralidad, que vivo en una pluralidad religiosa o también cultural. Y en esa religiosidad, en esa pluralidad religiosa donde vivo, me voy a preguntar cómo me paro frente a ella, negándola, advirtiendo eh, alguna manera de incluirlas en mi propia religiosidad. Eso es propio de todas las religiones en un sentido de hacer prosélito, pero el diálogo interreligioso, la forma de abordar la pluralidad de manera genuina, auténtica, y que revela un poco cómo yo quiero a su vez que sea reconocida mi propia religiosidad, es el diálogo, es la interreligiosidad, es decir, el abordaje desde el reconocimiento que admito de la legitimidad de ese otro en su espectro identitario religioso y su colectivo, la religión, y la posibilidad de hacer un maravilloso viaje de ir y venir, ¿no? El inter, a través del único vehículo posible, que es el diálogo. Pero no es cualquier diálogo. El diálogo se ha desarrollado principalmente, por ejemplo, en el marco filosófico, el diálogo socrático, que es como la labor de una partera, ¿cierto? Que va a dar a luz, que yo te ayudo a dar a luz tu verdad. No es ese diálogo valioso, tiene su valor, tiene su sentido, que incluso recoge de alguna manera el filósofo de la educación latinoamericana tan relevante como Paulo Freire, el diálogo que ayuda a que tú digas tu palabra. Ahí va, hay de eso, hay mucho de ese sentido, pero tampoco es eso, porque tampoco es el diálogo filosófico llamado diálogo dialéctico, o de que desde dos polos distintos, diversos, opuestos, se va construyendo a partir del diálogo una síntesis que nos lleva a un proceso común, como las negociaciones. Tampoco es eso, porque el diálogo interreligioso no pretende convencer al otro, sino que el diálogo interreligioso pretende conocer al otro.
Y ese conocer al otro no es fácil, porque uno tiende en el conocimiento del otro a someterlo a los propios parámetros que uno tiene respecto de la comprensión de otras religiones, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. En el mundo cristiano se reconoce a las no religiones cristianas o a las no comunidades cristianas como religiones paganas. Y esa palabra pagana tiene un sentido peyorativo, discriminador incluso. O sea, son menos que. ¿Mm? No abordan ni están en la verdad revelada del cristianismo. Es una forma teológica de acercarse a las otras religiones, para algunos es legítimo, para otros no. Pero en el diálogo interreligioso el acercamiento es simétrico. No es pensando que el otro es menor que yo o mayor que yo. Es simétrico. Porque no hay diálogo. No hay diálogo si no se reconoce el valor, la autonomía, la legitimidad de ese otro con el cual dialogo. Y tampoco hay diálogo si ese otro no es diferente a mí. Si yo dialogo con uno que es igual a mí, pues casi es un monólogo colectivo. El diálogo se hace y es válido en función del diálogo entre diferentes, entre la diferencia, desde la diferencia. Entonces una exposición, una aventura es un viaje al otro. No que el otro venga a mí y lo cosifique en mis esquemas propios que me ha enseñado mi propia religión, sino que yo haga la aventura de ir al otro. Esa aventura de ir al otro no es negar su propia religión, sino que es desde la identidad propia abrirse con humildad, y ese es el otro valor desde el diálogo interreligioso, abrirse con humildad, desde el valor profundo de el legítimo reconocimiento de ese otro en su aspecto religioso y su identidad colectiva llamada religión. Por lo tanto, no es el diálogo socrático. Algo hay del diálogo de Paulo Freire en la dinámica de ayudar en el acompañamiento para que el otro también dé a luz, muy socrático. No es dialéctico, porque está lejos el diálogo interreligioso de ser un debate. No es un debate. No es ¿a qué horas te callas para convencerte de mi verdad? No, 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 no te calles nunca. Porque el diálogo interreligioso tiene su centralidad en lo que debería ser su punto de partida en el reconocimiento, que es la escucha del otro. Entonces, vamos a dialogar con las otras religiones, significa vamos a escucharnos, vamos a escucharnos, vamos a escuchar al otro, dejar que el otro hable y que su voz realmente sea leída con menos filtros prejuiciosos, sino que más apertura y humilde, a reconocer, desde reconocer la validez de sus estructuras de creencia y fe. Por lo tanto, advirtiendo que no es diálogo dialéctico, ni menos un sentido de confundirlo con debate, ni tampoco un diálogo socrático de ayudarte a decir tu verdad, aunque algo de eso hay. Es un diálogo muy particular, tan particular que incluso hay un autor llamado Raymond Panikkar que lo distingue de una manera muy específica. Diálogo dialogante es diálogo circular, diálogo por dialogar. Y uno dice, ¿qué valor tiene si no se llega a ninguna parte? No, se llega a una parte muy importante. Se llega a la posibilidad de exponerse y abrirse al valor y la escucha de esa diferencia doctrinal, dogmática, estructural de una cosmovisión distinta a la mía. El resultado de eso es crecimiento, porque se crece desde la humildad, no desde la arrogancia de pretender siempre que uno tiene la verdad. Y no hay una verdad, excepto aquel misterio llamado sagrado, Dios, que es el único trascendente absoluto y del cual todos tenemos una aproximación, pero ninguna de esas aproximaciones es absoluta. Por lo tanto, ya ese es un elemento de piso importante para entender que la aproximación a las otras religiones es desde esa dinámica. Y por último, decir que el diálogo interreligioso es un aporte y una necesidad urgente por cuanto la pacificación del mundo y su dinámica de recuperación de confianza y de cohesión social apuestan a que las religiones hagan su tarea hospitalaria, acogedora, dialogante. Muchas gracias.